más que suficiente eres tú, lleno eres tú, Jesús. Más que suficiente eres tú, lleno eres tú, Jesús. Más que suficiente eres tú, lleno eres tú, Jesús. Más que suficiente eres tú, lleno eres tú, Jesús. En tu amor, en ti, sumergido en ti, en tu paz, en ti. Más que suficiente eres tú, lleno eres tú, Jesús. Más que suficiente eres tú, lleno eres tú, Jesús. Más que suficiente eres tú, lleno eres tú, Jesús. Más que suficiente, más que suficiente eres tú, lleno eres tú, Jesús. Más que suficiente eres tú, lleno eres tú, Jesús. Es más que suficiente para nosotros, Señor. Y aunque si solo nos hubiese perdonado los pecados, Señor, eso sería más que suficiente. Si solo nos hubiese dado la salvación, eso sería más que suficiente. Sumérgenos en tus aguas, Espíritu del Señor. Sumérgenos en tus aguas de lleno. Soy sumergido en tus aguas, soy sumergido en tus aguas.
Soy sumergido en tus aguas, Dayenu. 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 Soy Hay poder en el nombre de Cristo. En otro no hay. Hay poder en el nombre de Cristo. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Yo lo sé. Hay poder en el nombre de Cristo. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Y hay poder en el nombre de Cristo. ¿En quién hay poder? Hay poder en el nombre de Cristo. Si yo lo sé, hay poder en el nombre de Cristo. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. ¿Para qué? Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. ¿Cuántos se levantan en esta mañana? ¿Cuántos se levantan para buscar el rostro de Dios? ¿Cuántos se levantan para proclamar victoria en medio de la tempestad? ¿Dónde están los guerreros que marchan en esta mañana? Se levanta un ejército. Se levanta un ejército. ¿Dónde están los guerreros del Señor? Se levanta un ejército. ¿Para qué? Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Y se levanta un ejército. Se levanta un ejército. Dayenu se levanta para la gloria de Dios. Se levanta un ejército. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Que decimos siempre, hay que cantar con entendimiento.
Y usted sabe lo que está diciendo ahora la canción, que Cristo tiene poder para romper toda cadena. ¿Y qué significa? Que se pueden romper todas cadenas. Angustia, depresión, tristeza, amargura. Son cadenas, algo tan fuerte que muchas veces nos atan, no nos dejan mover. Pero que hay en Cristo, hay poder. Hay poder para que esas cadenas esta mañana se rompan. Por eso cuando alguien viene a la casa del Señor, no puede irse igual. Porque en Cristo hay poder para que se rompa toda cadena. Así que, hermanos, si usted vino con alguna cadena, alguna atadura, levante sus manos y declare que en Cristo hay poder en su nombre. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Cristo. Dígalo con fuerza y con fe. Hay poder en el nombre de Cristo. Para Cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Y se levanta un ejército. Se levanta un ejército. Díganlo amén. Se levanta un ejército para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Grítalo fuerte. Cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Dice la palabra de Dios en Lucas 4, verso 18: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Les llegó buenas noticias, hermano. Hay buenas noticias para nuestro corazón, para nuestra opresión. Y ese es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que hoy está obrando. Dale un fuerte aplauso al Señor. Dale gloria, dale honra, dale alabanza. Que se escuche tu grito de júbilo, tu gloria a Dios. 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 Le damos gracias al Señor. Qué lindo que es adorarlo, qué lindo que es alabarlo. Hermanos, le damos la bienvenida. Lidia, ¿no? Si no escuché mal en la entrada, Lidia nos está visitando por primera vez. La recibimos con un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Y mientras tanto, hoy como contaba Ara, el mensaje de Carlos, y a mí se me venía el salmo que dice: qué lindo, qué alegría. Cómo me pone contento cuando sé que me voy a encontrar con los hermanos en la casa del Señor. Amén. Qué felicidad le agarraba al salmista el saber que hoy se iba a encontrar con los hermanos. Así que, ¿qué vamos a hacer entonces? Transmita esa felicidad, abrace a su hermano, sálgase de su lugar, pégale un fuerte. Si no, vamos a vivir la palabra. Así que abrace fuerte a su hermano. Yo voy a seguir hablando igual. La gente... Ah, déjalos.
Tendrías que tener otra cámara y enfocar. Seba también es pueblo. Gloria a Dios. Gloria a Dios, sí, hermano. Bueno, una bendición el calefactor, ¿no? Hoy no, el domingo pasado estábamos hechos una pasa de uva, todos sentados, acurrucados, no podíamos mover ni los dedos. Acá arriba hacía un frío, pero dígame, de aquel lado, ¿está bien? ¿Está cómodo? ¿Sí? No hay más frío ahora, entonces denle un fuerte aplauso al Señor. Dele gloria a Dios. El lunes me levanté y dije, algo hay que hacer. Pudimos cerrar también ahí con Durlo, poner la puerta, falta un poco de trabajito del otro lado. Ahí estuvieron los hermanos ayudando también. Cerramos los ventanales de atrás. Entraba chiflete por todos lados. Así que espuma de poliuretano para todo. Ahí no traspasó más nada. Así que bueno, una gran bendición, hermanos, porque uno siempre quiere darle lo mejor a la casa del Señor. Ese es el corazón del cristiano, darle lo mejor, lo que tenemos. Con lo que tenemos, ofrecerle lo mejor a Dios. Y es un poco de lo que veníamos hablando en cuanto a las fiestas que celebran los judíos, los hebreos en ese tiempo, donde todo tiene que ver con Dios, nada tiene que ver con nosotros. Entonces hoy vamos a hablar, en la semana venía hablando con el Señor, a ver, Señor, ¿de qué podemos empezar a hablar? ¿Qué es lo que necesitamos? Y en la semana me ocurrió algo. Mientras iba manejando, se me vino una idea al corazón. Y automáticamente se la compartí a Gaby. Le mandé un mensaje, estábamos hablando. Todavía no le voy a contar qué, porque primero lo vamos a orar. Y también le voy a pedir al grupo de intercesión que estén intercediendo por eso. Pero se me vino un sentimiento y le decía a Gaby, no sé si es mío, si vino de Dios, porque iba manejando, así que primero vamos a orar. Pero es un sentimiento que tiene que ver con esto, con la reconstrucción. Y hoy vamos a hablar un poquito de esto sobre Nehemías. Ayer, como les decía, alguno vaya leyendo, algunos hasta películas se miraron ahí. Wow, todavía estoy mirando la película de Nehemías hasta las 2 de la mañana. En vez de la serie de Netflix, ahí se pusieron Nehemías. Usted cuando quiera, si busca en YouTube películas cristianas, le va a salir de casi todos los personajes de la Biblia. Y a veces es bueno tener la visual de lo que está ocurriendo, como el Arca del Pacto, los muros y demás. Entonces cuando lo predicamos, ya tiene esa visualización. Y también a algunos le pasé, lo había puesto en el grupo de la iglesia, el canal donde hay un hombre que va recorriendo todo Israel y nos va mostrando toda su cultura. Y qué hermoso, porque todo lo que va contando y lo que vamos viendo es lo que está plasmado acá en la Biblia. Pero hoy vamos a hablar de un hombre en la Biblia que se llama Nehemías. Este hombre vivía en la región de Mesopotamia, como predicaba Gaby el otro día, que era la región de Irán e Irak. Y era un hombre como cualquiera de nosotros. No era en el pueblo hebreo alguien destacado, no era un sacerdote, no era un levita, sino que era uno más de entre montón. Y este hombre era el copero del rey. Pero sí, después lo vamos a leer, pero sí cuando empieza Nehemías, él dice algo, que él tiene su corazón en su pueblo. Ahora le voy a contar porque estaba Israel deportado, había venido Babilonia y se los habían llevado de su nación. Pero el corazón de este hombre quedó en su tierra. Dice, allá está el sepulcro de mi padre, de mis padres están allá. ¿Y sabe quién más estaba allá? Su corazón estaba ligado a Dios. Entonces, él empieza este proceso y ya había escuchado que algunos hablaban y de que algunos hermanos habían vuelto a Jerusalén. Jerusalén estaba totalmente destruida. Cuando Nabucodonosor llegó y conquistó la nación de Israel, se los llevaron a todos, los sacaron de la ciudad
y se los llevaron a Babilonia. Ahí estuvieron 70 años, hermanos. 70 años les quemaron los libros, los rollos, los pergaminos, todos los utensilios. Yo quiero que usted entienda esto y qué pasaba en el corazón. Imagínese que de repente nos sacan a todos y usted ve que se llevan el calefactor, las cositas que fuimos comprando con tanto esfuerzo. De repente nos rompen el teclado y la batería la usan para hacer cultos para otra religión. Agarran las copitas de la mesa del Señor y empiezan a embriagar. Y todo lo que a nosotros nos costó tanto, todo lo que para nosotros era sagrado, de repente vinieron y destruyeron todo. Y se llevaron todo de la casa del Señor. Como les decía, para ellos, como veníamos hablando en las fiestas, esto era muy importante. ¿Se acuerda dónde se juntaba toda la nación para adorar? ¿En dónde era? En el templo en Jerusalén. No había otro lugar para adorar a Dios. No se podía ofrecer un sacrificio en ninguna otra región, solo en Jerusalén y en el templo. Por eso para ellos es muy importante. Y después de 70 años, este hombre, que era copero del rey, era una persona de mucha confianza. ¿Sabe cuál era el trabajo del copero? Tomar primero del vino, probar el vino para ver si no estaba envenenado, y ahí el rey sí podía beber de eso. Y era un cargo de mucha confianza y muy importante. Así estaba Nehemías. Estaba tranquilo, estaba cómodo. ¿Pero qué escuchó? Que la nación donde él pertenecía, había algunos hermanos que habían regresado y empezar a reconstruir el templo. Pero esta gente les dice que los muros y las puertas están destruidas. Esa es la noticia que se le viene a Nehemías. Los muros, ahí ve los muros altos y bueno, tal vez no se ve tanto en las puertas, pero todo eso estaba destruido. Ahora, ¿se acuerda cómo llegamos a eso? Necesito sí o sí hacerle la introducción para darle la importancia que le estaba dando Nehemías. ¿Se acuerda Abraham, Isaac, cuando lo va a sacrificar? Lo va a sacrificar en el monte Moriah. Y ahí es donde Moriah significa lo que Dios ve y aprueba. Eso es lo que significa el nombre del monte, lo que Dios ve y está aprobando. Ahí también estuvo el arca del pacto. Cuando ellos llegan hasta ese lugar, el arca del pacto estaba en el mismo lugar donde Abraham iba a sacrificar a su hijo. Y conoce la historia que luego Israel estuvo viviendo 430 años en Egipto. Dios los saca de Egipto, van hacia una tierra prometida. Después de un año que ellos empezaron a dejar a sus dioses, volvieron a adorar a los dioses ajenos. Y por adorar a dioses ajenos, pasaron 39 años más en el desierto, dando vueltas hasta que esa generación, la generación que había sido esclava, la que adoraba a dioses ajenos, murieron, y la nueva generación fue la que heredó la tierra prometida. Y una vez dentro de la tierra prometida, está la historia de Josué con Caleb, donde ellos empiezan a conquistar toda la nación. Y luego de eso, que se establece Israel y están los enemigos, todavía en esa tierra de Canaán quedaban algunos adversarios. Pero nace un rey, el rey David. Que el rey David, hermanos, como para que usted entienda esto, no sé, viene a ser como el San Martín el Libertador. El que vino, por lo que dice en la historia, vino y nos libertó, nos sacó de la opresión. Entonces, David fue el único rey que conquistó todo lo que los demás no podían conquistar. Entonces David en un momento quería armar algo, un templo, dedicarle a Dios, porque fueron tantas las victorias que Dios le había dado a su pueblo, que David dijo, yo tengo que edificarle una casa. Dios no puede vivir en una tiendita, en una chocita. Yo quiero edificarle una casa, quiero edificarle un templo. Y David empieza a reunir todas las cosas para poder edificar ese templo. Todavía no estaba. Y empieza a juntar y Dios le dice, David, vos no lo vas a poder edificar porque tus manos tienen sangre, estuviste en muchas guerras, mataste muchas personas, pero tu hijo es el que lo va a edificar y este es Salomón. Entonces cuando junta todo, David, y muere, Salomón es el que construye el templo
de Jerusalén, el templo del cual ahora todo el pueblo podía ir a adorar. Por eso, hermano, los judíos amaban Jerusalén y amaban el templo de Jerusalén, porque yo quiero que entienda este concepto. Para el judío, para el hebreo, no había otro lugar donde se pueda adorar a Dios. Si uno quería tener relación con Dios, era en Jerusalén y en el templo. Y este era el concepto y la idea que tenían. ¿Por qué? Porque hoy nosotros sí podemos tener relación con Dios en la pieza de nuestra casa, como dice Jesús, mas tú cuando ores enciérrate en tu cuarto. Para nosotros es normal, pero Él les estaba dando una revelación que para ellos no era normal. No, ¿cómo en mi cuarto? Para tener una relación con Dios tengo que ir al templo. Ahí es donde ofrezco sacrificios, ahí es donde me relaciono con Dios. ¿Cómo Jesús que en mi cuarto? Entonces, Él viene a traer un nuevo pacto. Y Jesús le dice, sí, en tu cuarto. ¿Por qué, hermano, en nuestro cuarto? Porque ¿quién está hoy en nosotros? El Espíritu Santo. En ese tiempo no. Dios habitaba en el arca. ¿Se acuerda que estaba el lugar santo y el lugar santísimo donde solamente una vez al año el sumo sacerdote podía entrar? O sea que el pueblo en sí no podía estar cara a cara con Dios, pero por lo menos iban hasta la puerta del templo y ahí estaba el coro de levitas adorando a Dios 24 horas los 7 días de la semana. Así lo estableció David. Es como que usted pase por acá y escuche alabanza todo el día de continuo. Ahí era donde alguien se encontraba con Dios, en ese lugar. Por eso para ellos es muy, muy, muy importante el templo, Jerusalén, porque es en el único lugar donde me puedo relacionar con Dios, en el templo y en Jerusalén. Y hermano, y pensaba esto, en este tiempo, justo Gaby nombraba algo también el otro día en la prédica sobre la pandemia. Y usted sabe que en la pandemia fue un golpe para la iglesia también, porque mucha gente estaba acostumbrada, como los hebreos, a ir y adorar en el templo. Pero cuando el templo se cerró, ¿qué pasó? Muchos quedaron caídos porque no sabían, si no había una iglesia, cómo adorar a Dios. Y ¿sabe qué, hermanos? Muchos hermanos al día de hoy todavía siguen caídos por la pandemia, por todo lo que se vino. No vamos a entrar en detalle de quién es, quién lo permitió, quién lo hizo, si fueron los chinos, si fue un murciélago, si fue Bill Gates. Ahora sí tenemos que saber algo, que todo lo que ocurrió, Dios lo permitió. Sea quien sea, Dios lo permitió. Y ahora vamos a ver cómo Dios permitió también que le pase esto a la nación de Israel. Pero sabe, hermanos, que hay gente todavía al día de hoy que tal vez no va a congregar porque tiene miedo. Por ahí sale a otros lados, pero no va a congregar porque tiene miedo. Y existe gente que no va a adorar a Dios, gente que se destruyó el templo, para decirlo así, y quedó en la nada. 2 años fueron, si no me equivoco, 1 año y 9 meses. 70 años pasaron ellos sin poder ir a adorar a Dios. Por eso quiero que entienda ese contexto. Nosotros con 2 años y muchos quedaron en el camino. Muchos hermanos hoy no están. Muchos hermanos se aplacaron o se dieron cuenta que en realidad lo que estaban viviendo no era tan real. Estaban acostumbrados a ir y sentarse en una iglesia y eso lo tomaban como relación con Dios. El templo se destruyó, se cerró y ellos quedaron como diciendo, ¿y ahora qué hacemos? Que no hay iglesia. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Ahora nadie me da una palabra, nadie me predica los domingos. ¿Cómo hago? Eso es lo que sentían ellos, pero durante 70 años. Ni se compara con lo que nosotros hemos pasado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que aprender, hermanos? A adorar a Dios, por eso está el ejemplo de la Biblia, cualquiera que fuera mi circunstancia. Porque adorar a Dios en tiempos buenos es fácil. Es fácil, es tiempos buenos. Hoy pueden abrir la iglesia otra vez, pueden juntarse uno al lado del otro. En tiempos buenos es fácil, pero lo que no es fácil, adorar a Dios en tiempos difíciles. Y eso es lo que nosotros tenemos que lograr, adorar a Dios cualquiera que fuere el tiempo que estamos pasando. Si no, ¿sabe qué, hermano?
venimos a perder el tiempo justamente. Y una de las cosas que Dios me hablaba es enseñarme a adorarlo cualquiera que fuera mi situación. Muchas veces lo ponemos con el ejemplo del apóstol Pablo cuando dice: yo sé vivir buenos tiempos donde tengo en abundancia, pero también paso malos tiempos donde no tengo ni para comer. Pero él encontró una cosa en Filipenses 4:13 que él dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, o en Cristo que es mi fortaleza. ¿Sabe qué fortaleza era eso? No algo que nos da fuerza. Él es mi protección a pesar de lo que esté sucediendo alrededor. Cristo es mi fortaleza. Y hermano, una de las cosas, bueno, cuando Salomón reconstruye ese templo, construye el templo de Dios. Y lo construye con una gloria tremenda, que si usted lo va a leer en el libro de Reyes y de Samuel, pero todo con oro puro, las mejores maderas. Por eso le decía al principio, la intención era darle lo mejor a Dios. Mandó a pedir y lo hizo. Dice que venía gente de todas las naciones a ver la gloria del templo, las columnas cómo estaban hechas, con diamantes, con piedras preciosas. Él le quería dar lo mejor a Dios, pero cometió un error, el mismo error que pasó en el desierto. Se alejó de Dios y empezó a dejar entrar dioses ajenos. Y cuando empezó a traer dioses ajenos, como les digo siempre, nosotros pensamos que son solo los santos de la Iglesia Católica, y dioses ajenos es todo aquello que ocupa el lugar de Dios. Cuando hay algo que ocupa el lugar que es de Dios, eso es un dios ajeno. Puede ser cualquier cosa, puede ser hasta un familiar de nosotros. No voy a adorar a Dios porque si no mi esposo, porque si no mi esposa, ese es un dios ajeno. Y la esposa, qué dios ajeno que se transforma, ¿no? Porque te dice, si vas no comes. Y si vas, no te lavo la ropa. Si vas, no te... Porque al fin y al cabo la mujer hace tantas cosas en la casa que no nos conviene. Pero así todo en tiempos difíciles y con una mujer como dios ajeno, digo, yo voy a adorar a Dios igual y me plancharé la ropa y haré la comida como me salga. Pero, ¿por qué? Porque los dioses ajenos no son solo los santos. Todo lo que ocupe el lugar de Dios son dioses ajenos. Y eso es lo que hizo Salomón. Dice que 1000 mujeres, mire si no quería tener problema, así dice la Biblia, 1000 mujeres, no 10, 1000 mujeres estuvieron con Salomón. 1000 suegras. No sé si es peor las 1000 mujeres o las 1000 suegras. Vos porque tu suegra no vino. Le mandamos un saludito a Olga, que siempre dice, yo igual lo veo ahí los mensajes. Estaba hablando de vos, Olga, David. Pero es verdad, 1000 mujeres, y la gran mayoría, el gran porcentaje eran mujeres extranjeras con dioses paganos. Y él los dejó entrar. Y eso hizo que la nación se aleje de Dios. Le voy a leer una frase que me encantó, que escuche esto. Dice, los tiempos difíciles crean hombres fuertes. Los hombres fuertes crean buenos tiempos. Los buenos tiempos crean hombres débiles y los hombres débiles crean tiempos difíciles. Y es un ciclo que, ¿ya la conocías? Bien. Para la prédica del mes que viene, anótatela que vas a predicar. Ahí está, mirá. A todo el que se hace el guapo el mes que viene predica. ¿Eh? Sí. Sí, entonces lo que estaba viviendo Israel, por alejarse de Dios, se hicieron hombres débiles y los hombres débiles crearon tiempos difíciles. Y si hoy hay tiempos difíciles, ¿sabe por qué es? Porque somos débiles. Porque el sistema nos va avasallando con tantas cosas y Dios está esperando que un Nehemías se levante ante los tiempos difíciles. Porque Israel termina en tiempos difíciles porque empezaron a gobernar hombres débiles. Roboam, que era el hijo de Salomón, ¿sabe qué es lo que hizo? Acá se van a agrandar las ancianas de la iglesia. Pero ¿sabe qué hizo Roboam? Empezó a escuchar a los jóvenes, los que no tenían experiencia.
Empezó a aconsejar y decir, ¿sabés qué? Vos tenés que meter más impuesto todavía y tenés que oprimir más a la gente. Israel, hermano, terminó en una división porque Roboam no quiso escuchar a los que tenían la experiencia. Y muchas veces la experiencia habla más fuerte y enseña mejor que los libros. Entonces, Roboam le hace caso a los jóvenes. Israel termina políticamente dividiéndose en dos. Usted lo va a encontrar en la Biblia como el reino del norte y el reino del sur o el reino de Judá. Queda totalmente dividido Israel. Y al reino del norte son los primeros que Dios permite, porque ahí pecado tras pecado quedaron. Judá, dentro de todo, tenía Jerusalén. ¿Y sabe qué hicieron? Más inteligente, se quedaron con los levitas. Entonces todavía seguía el lugar donde ellos podían ir a encontrarse con Dios. El reino del norte, todas las demás 10 tribus, Dios permitió que los enemigos los humillen hasta lo máximo. Los asirios fueron los primeros que atacaron el reino del norte. Y fue tremenda, hermano, la masacre que hicieron. Creo que, si no me equivoco, una vez lo había predicado cuando tenían que cruzar el Jordán, y que la tribu de Rubén, de Gad y la media tribu de Manasés se quedaron de este lado y dijeron, acá estamos cómodos. Los primeros que cayeron por no obedecer a Dios fueron ellos, porque el Jordán en sí era una protección, no era fácil cruzar un ejército por ahí. Y los primeros que caen fueron ellos. Así que Israel queda totalmente dividida y devastada. ¿Y qué nos enseña Jesús? Que una casa dividida no puede permanecer. Toda la nación de Israel. Hermanos, yo quiero que entiendan lo que le estaba diciendo. David había conquistado todo. Todo había conquistado. Era como que nadie le podía hacer frente a Israel. ¿Cuál era el secreto? De que David llevó al pueblo a una relación intrínseca con Dios. Y se adoraba en todo el tiempo. Esa era la base de su éxito. La adoración, la intimidad, el compromiso con Dios. Eso era el éxito de Israel. Por eso David tenía éxito. Cuando David creyó que su éxito venía por la caballería que tenía, Dios, él hizo un censo, como pasó ahora, pero hizo un censo de la parte militar. Dijo, a ver, contame cuántos caballos, cuántos guerreros tengo. Dios se enojó tanto porque dijo, David, la confianza no tiene que estar puesta ahí. Porque si yo te mando con un palo y con una piedra frente a un ejército, anda porque la victoria es tuya. Y David empezó a alejarse de Dios. David empezó a alejarse en ese momento del Señor. Y ahí es cuando sucede, él se arrepiente, y usted conoce la historia con Betsabé, pero David se arrepintió y Salomón no, hermano. Esa fue la diferencia. Salomón no se arrepiente de haber estado con 1000 mujeres, dioses ajenos, tener un hijo, no instruirlo, no decirle cómo tenía que moverse. David, ¿qué es lo que dijo cuando se arrepintió? Crea en mí, oh Dios, un nuevo corazón. Me tengo que hacer de nuevo. Y esto, hermano, ¿por qué les cito esto? Porque es muy importante para poder reconstruir. Crea a Dios, reconocer mis errores. Señor, crea en mí un corazón. Porque ahora vamos a ver más adelante que no se puede adorar sin tener un muro. Es imposible adorar sin una protección. Bueno, me quedé en los asirios y luego viene Babilonia. Ahí vamos llegando ya hasta el momento. Luego viene Babilonia con Nabucodonosor y ataca el reino de Judá. El reino que había quedado en el sur, a donde estaba Jerusalén. Y ahí entran al templo de Dios, destruyen todo, queman las puertas, derriban los muros. Y Babilonia tenía una manera de conquistar que tal vez te dejaba en tu nación. Pero donde pasaba un poco de tiempo, ellos ya empezaban a tomarse atributos que no tenían que tomarse. Le cobraban impuestos muy caros estando en su nación. Entonces, como ellos no quisieron entender, les dijo, sí, bueno, ahora van a venir a Babilonia y también les voy a cobrar impuestos, pero en mi tierra también. Y así se lo llevaron a ellos. Para ellos el dolor más grande que les pudo haber pasado, no era su propia tierra, no era su ciudad donde vivía. Para todo judío era que habían destruido Jerusalén y habían destruido el templo. ¿Recuerdan todas las fiestas, como les decía al principio, a donde se juntaban y se congregaban? Era Jerusalén.
Era la ciudad de David, del máximo conquistador, donde él construyó un templo para adorar y relacionarme con Dios. A ellos no le dolió su casa. Mire si yo le pregunto ahora, nos vienen a atacar la nación. ¿Qué le dolería más, hermano? ¿Su casa o ver cómo destruyen la casa de Dios? Seamos sinceros, porque tal vez nosotros no tenemos esa cultura. Y ver cómo derriban las puertas de mi casa o cómo empiezan, y no solo este lugar, cómo empiezan a destruir, ver por la tele y cómo están entrando a donde alguna vez adorábamos a Dios, a donde una vez gente se ha sanado, vidas fueron restauradas, transformadas, y usted ve como otra nación empieza a quemar y a prender fuego todas las iglesias. ¿Qué le dolería más a usted? ¿Su casa? ¿La casa donde vive? ¿O la casa de Dios? ¿Para qué le alcanzo el micrófono? Porque si no, después en el vivo. Nos duele la casa de Dios, que se cierre, que se destruya. Después de la pandemia, muchas iglesias se cerraron, nos dolió. Y la vez pasada con Gabriel nos quedamos realmente atónitos cuando vimos que nuestra primer casa del Señor se había vendido. Y ya no era el templo, ¿no?, a donde habíamos nacido. Y mucho dolor. Realmente la casa de Dios es muy importante. Entonces pasamos algo, se apagó la turbina. Se apagó la turbina. Pasamos algo similar. Entonces, ya vamos llegando entonces a ese momento y quiero que entienda una cosa. ¿Se acuerda que le dije el monte Moría es donde se construyó el templo? ¿Sí? David, cuando hace esto, debajo del monte está la ciudad de los Jebuseos, justo debajo de ese monte. Entonces, David, eso era como estaba el palacio, estaba la ciudad de los Jebuseos y estaba el monte Moría. Y David le dice a Araúna Jebuseo, te voy a comprar toda la era. Yo te compro todo. Araúna se lo quiso regalar. Y David le dice, no, porque yo no voy a comprar algo para Dios que no me cueste. Yo todo lo que es para el Señor, yo necesito que me cueste. Necesito pagarlo. No quiero nada regalado para mi Dios. Ese es el pensamiento de David. Y compra la era a Araúna. Ahora queda el palacio de David, queda esta era y queda el monte Moría, a donde iba a construir el templo. Salomón lo que hace es construye el templo y él esa parte que había quedado en el medio, la ciudad de los Jebuseos, es como que la rellena y puede juntar por primera vez esos dos montes donde estaba el palacio de David, donde estaba el templo de Dios, y Salomón logra juntarlos. Pero dice, a esto necesitamos hacerle una protección, porque es donde nosotros adoramos a Dios. Y ahí se hacen los muros. Eso que usted ve, cuando lo va a ver en algún mapa, yo me olvidé de traerlo, pero cuando vea algún mapa y vea los muros, es lo que se llama la ciudad de Sión. Cuando usted lea en la Biblia qué es Sión, cuando dice, oh Sión, oh moradora de Sión, está hablando de Jerusalén junto a sus muros. Y por primera vez, Sión significa monumento. ¿Monumento a qué? A la justicia y la santidad. Porque por primera vez la ciudad había quedado el gobierno, el palacio, con la religión. Entonces, ahora por primera vez estas dos cosas se juntan y lo que dice Salomón, esto hay que cuidarlo, hay que hacer un muro de protección y es la ciudad de Jerusalén. Esa es la historia, así es como esto se crea. Y ahí todos iban a adorar a Dios. Así que vamos a Nehemías 1, ahí vamos a arrancar. Ellos no sabían cómo adorar a Dios. Se le fue. Mira, hermano, ¿se acuerda cuando les dije que le quemaron todos los libros, los rollos, los pergaminos donde estaba la ley? ¿Qué tuvieron que hacer ellos? Aprendérsela de memoria. Y hablábamos hace unos domingos que es la ley oral, la Mishnah. Ellos tuvieron que aprenderse de memoria el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. ¿Sabe que un niño de 12 años, hoy en día de un judío de verdad, ortodoxo,
un chico de 12 años ya se sabe los 5 libros de la Biblia. Y no, a ver, decime, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. No, se sabe por completo todos los libros. Porque ¿cuál es la idea del judío? Una vez nos pasó y nos quemaron todo. Ahora, para poder matar la ley de Dios, me vas a tener que matar a mí, porque yo la tengo escrita en mi corazón. Así que quemame los libros que me quieras quemar, pero yo la ley la tengo en mi corazón. Ese es el pensamiento de un judío. Tremendo, tremendo. Cuánta responsabilidad tenemos nosotros con nuestros hijos, con nuestros niños, que ellos caminan como quieren caminar. Qué responsabilidad tan grande que tenemos. Enseñarle, no le digo la Torá, pero enseñarle sí en el nuevo pacto, enseñarle a perdonar, a tener misericordia, enseñarle a amar a Dios, enseñarle a alabar a Dios. Yo mientras leía esto digo, wow, qué tremendo el pueblo de Dios, qué tremendo el pueblo que Dios escogió. Nehemías 1, vamos a ir ahí, porque lo que vamos a hacer es traducir el templo a los que nos compete a nosotros. O sea, por ahí no quiero entrar tan históricamente o arqueológicamente, sino en qué me beneficia a mí, qué me está enseñando lo que Nehemías está pasando. Dice, palabras de Nehemías, hijo de Acalías, aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Mire qué pregunta, el concepto que les digo, ¿por qué les conté todo lo que les conté? ¿Qué es lo que le pregunta él? ¿Por quién le pregunta? Por los judíos, por sus hermanos, los que escaparon. Por los hermanos que se quedaron todavía cautivos. ¿Y por quién? Por Jerusalén. Él no le preguntó, ¿y Gad cómo está? ¿Y Neftalí? ¿Qué es lo que pasa ahí? No. ¿Qué pasa con Jerusalén? ¿Qué pasa con el templo? ¿Qué pasa donde nosotros adoramos a Dios? ¿Qué pasa con mi relación con Dios? Porque ellos, hermanos, si no tienen Jerusalén, no tienen relación con Dios. No hay relación, no hay manera de que se puedan relacionar con Dios. Entonces Nehemías pregunta por sus hermanos, los que se escaparon. Che, ¿qué están haciendo? Escuché por ahí que están reconstruyendo el templo otra vez, Ageo y Zacarías. Escuché de estos 2 varones que fueron y están reconstruyendo el templo. Pero hay otros hermanos que se quedaron. Hay otros que todavía están cautivos. ¿Y cómo está Jerusalén? ¿Cómo está el lugar donde yo adoro a Dios? ¿Cómo está el templo? ¿Cómo está la casa de papá? Eso es lo que él le está preguntando. ¿Cómo está la casa de nuestro Padre? ¿Cómo está ese lugar? Hermano, y esto es lo que nosotros tenemos que preguntarnos. Yo ayer, justo a la noche, Diego me contó que estaba mirando, él es el que miró la película de Nehemías, y estaba mirando con su esposa la película de Nehemías, y le digo, mirá, Diego, nosotros somos un centro de restauración familiar. Y lo que Dios puso en mi corazón desde el día 1 no es solo restaurar tu familia personal, sino restaurar la familia de Dios. Y desde que estábamos allá y hoy mucho más todavía, mucho más, tengo la carga de restaurar la familia de Dios. Porque ¿sabe qué, hermanos? Si amamos la familia y amamos a Dios, tenemos que amar la familia de Dios. Y eso es lo que le importa a Nehemías. Mis hermanos, mi casa, el lugar donde adoro a Dios. Hermanos, si eso no existe, en realidad en vano estamos adorando a Dios. Y estamos viviendo una religión. Y nos volvemos religiosos. Pero ¿sabe qué tenemos que preguntar? A mí o a cualquiera. Pastor, ¿qué pasa con los que hoy no están? ¿Qué pasa con mis hermanos? ¿Por qué hay algunos que están quedados? Hermanos, si este sentimiento no viene a tu vida, yo voy a ser crudo, es porque no te interesa. Es sencillo. O sea, si hoy vemos algunas sillas vacías y hermanos que tendrían que estar, pero vos podés seguir de la misma manera. Esto a Nehemías le dolió. Cuando él se enteró que habían hermanos que se habían quedado cautivos por el problema que sea, por la pandemia, por situaciones de su vida, él no siguió de la misma manera. Le dolió tanto,
tanto que él le pregunta a estos, ¿dónde están mis hermanos? ¿Dónde están los que hoy yo no veo? ¿Dónde está parte de mi familia? Entonces Gaby decía una cosa el viernes, si no lo digo mal porque traté de memorizarlo, pero somos el único ejército que si ve a un soldado caído lo pisoteamos. Porque hermano, en una guerra, si ve a su par herido, no puede dejarlo ahí. Vean las películas que gritan, ¡médico! ¡Médico! Empiezan a gritar. ¿Por qué? Porque está el hermano caído y necesita ayuda. Y este era el corazón de Nehemías. Nehemías, como les dije, era una persona singular. No era un sacerdote, no era un levita, era alguien como usted y como yo. Alguien que estaba trabajando en su vida tranquilo, pero se enteró que había hermanos que hoy no estaban. Habían hermanos que estaban caídos y eso le dolió. ¿Y cómo está Jerusalén? ¿Cómo está el templo de Dios? Eso es primordial en la vida del cristiano. Vamos al versículo 3. Así seguimos leyendo. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Que les dije, si esto no existía, no había relación con Dios, no había intimidad con Dios. Usted sabe que si los muros estaban derribados y quemados, ¿cómo debería estar el templo? Cuando le llega esta noticia, hermanos, a él le duele muchísimo, muchísimo lo que está pasando con la iglesia del Señor. Hoy en día nos pasa algo similar, que es un poco de lo que les conté. Ya después, una vez que lo oremos, le voy a contar. Pero similar a lo que me tocó vivir. Decir, ¿qué pasa con la iglesia del Señor? ¿Qué es lo que está pasando hoy? ¿Qué me voy a sentar a criticar o me va a doler? Y voy a empezar a accionar como accionó Nehemías, porque algo está pasando con la casa del Señor. Y lo que sucedía en Jerusalén ya era cualquier cosa. Porque pasaron 70 años, hermanos, se perdieron las costumbres, se había perdido la manera de adorar a Dios. Como se acuerda que le conté de la iglesia de Éfeso, que arrancaron bien, pero después lo tomó otra generación, una generación joven que no había entendido, no se había preparado en el Señor. Y Éfeso se transformó en cualquier cosa. Entonces cuando le escribe Juan a Éfeso, ya Pablo no estaba. Pablo había establecido algo gigante en Éfeso. Y Juan les escribe y les dice, pero tengo contra ti que has olvidado tu primer amor. ¿Cómo habías arrancado? ¿De qué se trata todo esto? Te olvidaste. Esto es lo que le había pasado a Jerusalén. Ya hacían cualquier cosa, se habían olvidado. Y Dios pone en el corazón de este hombre dolor y compromiso. Porque de eso es en lo que quiero encerrar. El compromiso. Sin compromiso no va a haber adoración a Dios. Y ahora se lo voy a mostrar con la palabra. Si usted no está comprometido, si la ciudad no tiene muros, no puede haber adoración genuina a Dios. Ellos dijeron, para adorarlo hay que hacer una fortaleza. Y esos fueron los muros de Jerusalén. El 4, vamos a ver a Nehemías. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré. E hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. ¿Qué le pasó a él? Lloró. Se sentó y lloró. Hizo duelo por largos días, ayunó y oré delante del Dios de los cielos. Te voy a hacer una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que oraste por un hermano? No solo de acá, que oraste por alguien, porque te duele que ahora esté alejado de Dios. Eso es lo que Dios pretende de nosotros. Eso es lo que Dios pretende de la iglesia. Una familia. Somos la familia de Dios. ¿Qué dice la palabra? Que si algún familiar necesita ayuda, dásela, pero más a la familia de Dios, más a la familia de Él, más a la familia que valió la sangre de Cristo en la cruz del Calvario, más a esa familia, al pueblo de Dios. Él se sentó y lloró por Jerusalén y por los que habían quedado en la cautividad. Le dolió, hermano.
Entonces la próxima vez que nosotros veamos que alguien no está, llegá a tu casa o pregúntame, ¿por qué no está, pastor? ¿Qué es lo que le anda pasando? ¿Lo puedo ir a visitar? Eso es lo que Dios quiere. Eso es adoración a Dios. Nehemías, fíjese que no pensó en el templo. Él primero quiso ir a reparar los muros, porque si los muros, lo de afuera, lo exterior no está bien, es imposible que adentro pueda estar bien. Y muchas veces nosotros nos equivocamos y le erramos en cómo adoramos a Dios y pensamos que por estar sentado estamos adorando. Pero si no te duele que alguien no esté y no estás orando por ese alguien, hermano, estás sin muro, estás sin protección, estás sin escudo. ¿Se acuerda que le dije que lo que hizo Salomón es hacer la nación de Sión, es juntar esos dos montes? Y les dije recién que al juntar los dos montes, Sión es monumento a la justicia y la santidad, la parte del gobierno y la parte de religión. El apóstol Pablo, ¿se acuerdan la armadura de Dios? O sea que teníamos la coraza de justicia y de verdad. ¿Y con qué la protegíamos? También nosotros con el escudo de la fe. Y a veces nosotros, ahora lo vamos a ver, nos quedamos con las buenas intenciones. ¿Qué le pasará al hermano? ¿Qué le pasará a la hermana? Y solamente son las buenas intenciones. Pero sabe que por ahí a usted le viene ese sentimiento de decir, ay, yo hace tanto que no lo veo, hace tanto, o el otro día me encontré en la calle y no está más congregando con el Señor. Y nosotros, bueno, a nosotros nos tiene que ocurrir esto, el dolor y orar por la vida de esa persona que hoy no está acá. Porque fe, hermanos, para los hebreos, nosotros decimos fe, y como escribe el autor de Hebreo, es la certeza de lo que espero. Siempre lo vemos como algo futuro. Pero fe para un hebreo, que lo va a encontrar en algún estudio como emuná, es fe y acción al mismo tiempo. No puedo tener fe y no accionar. Si no acciono no tengo fe. Solo son buenas intenciones. Pero la fe se acciona, que es lo que dice Santiago. Muéstrame tu fe por tus acciones, por tus obras. Porque no puedes decir que tienes fe y no tienes obras. No hay acción. Yo te voy a mostrar mi fe porque acciono en base al sentimiento que se me viene. Entonces, no solo es decir, bueno, la iglesia necesita ayuda, pero bueno, yo no puedo. Yo ahí no puedo ir. No es lo que le ocurrió, por eso Dios necesita que se levanten Nehemías. Gente que quiere, hermano, la iglesia está dañada. Aquellos que están hace años en el Evangelio, se tiene que dar cuenta que la iglesia está dañada. Hermano, ¿estamos en tiempos finales o no estamos en tiempos finales? ¿Sabemos que Cristo viene pronto o no viene pronto? ¿Tenemos que alertar que Cristo viene o que Cristo no viene? Bueno, pero pague un bono de 2.000 pesos y yo le enseño la palabra y les cuento cómo es. Y eso ocurre. Bono contribución. ¿Por qué? Por alertarte que Cristo viene. Un bono contribución. Así está la iglesia, dañada. Fíjese este hombre, Nehemías, ahora lo vamos a ver. ¿Cuánto le cobró a los demás por ir a restaurar los muros y que otra vez la iglesia vuelva a una adoración genuina? Hermano, un poco de lo que hablaba y le decía a Gaby, hay otros hermanos que tal vez estén solos y tal vez no pertenecen a la crème de la crème, entonces los dejan a un costado, a un lado, pero son nuestros hermanos. ¿Cómo me encantaría darle una mano a ellos? Nosotros somos pocos, pero cómo me encantaría. Nehemías era uno, No fue, lo manda Artajerjes, lo manda con un ejército, pero él se levantó sin saber lo que el rey le iba a dar. Él lo único que dijo, quiero ir allá y ayudar a mis hermanos a levantar otra vez los muros para que haya adoración genuina en Jerusalén, porque lo que está ocurriendo ahí no es genuino. Necesito hacerlo, es una necesidad. Necesito hacer eso. Necesito que mis hermanos vuelvan otra vez a adorar a Dios. Necesito establecer otra vez estos diseños, porque si quieren seguir adorando con los muros caídos, están en el horno. Si yo quiero seguir adorando, pero no acciono, hermano, no tengo ese escudo de la fe, no tengo esa protección, no me interesa lo que le pase a la iglesia, no me interesa lo que le pase a los hermanos, quiero decirte que estás perdiendo el tiempo. Y sí puedo decirte algo, que tal vez es lo que siempre se te predicó. Tu vida, tus bienes, tu familia, tú. Y esto no se trata de tú. ¿Qué dice Jesús? Es mejor dar que recibir. Esa es la vida del cristiano, dar.
dar. Qué alegría cuando veo a alguien, tanto tiempo hace que no ven, qué alegría. Y yo pude sacar parte del tiempo de mi vida para ir a visitar a este hermano, a ver qué necesita, a ver qué le pasa, a ver qué, no sé, tal vez está pasando una mala situación y nos ha tocado, y lo digo por experiencia, por ahí pensar mal, y cuando llegamos su casa era un desastre y necesitaba la mano de un Nehemías para que todo se vuelva a reconstruir en su casa. Y eso es lo que Dios está buscando. Siento el gozo de... Así que, hermano, reconstruir, eso es lo que pusimos, reconstruir. Nehemías 1:7. Nehemías 1:7. Dígame la verdad, hermano. ¿Quiere levantar o no Jerusalén? ¿Sabe qué es característico del cristiano? Querer levantar la adoración a Dios. Querer levantar el lugar de adoración al Señor. ¿Y sabe que eso qué trae? Ahora lo vamos a ver acá, un compromiso. Y sí o sí, la iglesia tiene que estar comprometida. El pueblo de Dios. No puede existir pueblo de Dios que no esté comprometido. No existe. El pueblo de Dios tiene compromiso. Mira, hermano, Jesús se los hace muy claro. El que me quiera seguir, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Incomodidad, porque hay muchas veces que vas a tener que dejar tu comodidad por el bien del otro. Muchas veces vas a tener que dejar de estar cómodo. ¿Para qué? Para levantar en la casa de Dios, para reconstruir el templo, la adoración. Y eso se trata de eso se trata el Evangelio. ¿Se acuerda que una vez le decían en una prédica? Mire, si nosotros ponemos afuera el lugar donde vas a pasar muchas tribulaciones, no entra nadie. Ministerio, ven y pasarás muchas tribulaciones. ¿Quién quiere pasar tribulaciones? Nadie. Nadie. Pero es imposible. Él dijo, en el mundo tendréis aflicción, tribulaciones, pero una cosa sé, levantar los muros, confiá, porque yo he vencido al mundo. Él lo que nos promete es que siempre va a estar con nosotros a pesar de lo que suceda. Y la Biblia nos es clara y dice, vas a pasar por muchas tribulaciones, pero en todas las tribulaciones yo voy a estar ahí. Ese es el Evangelio, hermano. Hasta el día que partamos muchas veces nos va a incomodar. El servir a Dios no era fácil levantar los muros otra vez. Y más, no me quiero adelantar, más cuando estaban los samaritanos que venían a oprimirlo constantemente. Todavía hoy no lo voy a hacer. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a tu siervo Moisés. Eso es ahí está orando Nehemías. ¿Y qué reconoce? De que ¿por qué es que la iglesia está así? ¿Por qué es que el mundo está así? Porque en extremo nos hemos corrompido contra ti. La primera cosa que tengo que hacer es reconocer mi error. Es reconocer, Señor, de verdad, no seguí lo que la Biblia decía, no sigo tus mandamientos. Y me interesa muy poco los hermanos que están caídos. Y es muy difícil, hermano, aceptar un compromiso sin reconocer errores. Es muy difícil. Y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. ¿Qué eran esos estatutos? ¿Se acuerda de Deuteronomio 28? Si haces las cosas bien, te va a ir bien. Vas a ser bendecido. Pero si no escuchas, te va a ir mal. Todas estas maldiciones vendrán contra ti. Entonces él no se está quejando de lo que pasa en Jerusalén, que era culpa de Dios, y de la manera que estaban viviendo, que la culpa era de Dios. La culpa es nuestra, no de Dios. Y es lo que le decía de la pandemia. Había mucha gente que no entendió porque tal vez perdió familiares. ¿Y por qué Dios permitió que un familiar parta? Gente cristiana. ¿Y por qué Dios? ¿Y por qué no fue Dios? Fuimos nosotros. Y es lo primero que entiende Nehemías. Fuimos nosotros. Dios permitió. No es que Dios mandó. Dios permitió que suceda. Dios permitió que la iglesia sea sacudida, sea dañada. A ver dónde estaba parada la iglesia. A ver quién adoraba de verdad. Pero en extremo nos hemos corrompido contra ti. La culpa es nuestra. La culpa es que no se levanta un Nehemías a poder reparar todas estas cosas.
Y eso es lo que nosotros tenemos que hacernos cargo. Si hay alguien caído, la culpa es mía, Señor, porque nos hemos corrompido, porque no hice nada, porque no se me movió un pelo, porque me da lo mismo si el hermano está o no está. Eso es lo primero que reconoce. Yo no me puedo, hermano, comprometer con Dios si, como dice Pablo, si no me autoexamino, si no reconozco mis errores. Usted no va a poder asumir ningún compromiso si primero no reconoce sus errores. Versículo 8. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecares, yo os dispersaré por los pueblos. Lo que estábamos hablando recién. O sea que fue por error de ellos. El 9. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. O sea que si nosotros nos volvemos a Dios, Él de donde sea nos va a volver a traer. Versículo 10. Ellos pues, mire qué hermosa oración, y es para leerla una y otra vez. Mire la oración de este hombre hacia Dios por sus hermanos en la fe. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo. Él está orando por todos los cautivos sin saber si son levitas, si tienen dinero, si no tienen dinero, si son buena gente, si son mala gente, si se equivocaron, no se equivocaron. Él les dice, Señor, son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Él le dice, son tus hijos, Señor. Son tus hijos. A veces uno parece que no le podría hablar hacia Dios. Dios está esperando ese tipo de gente. Padre, son tus hijos. Señor, tú los redimiste un día. Un día estaban alegres, contentos, porque habían recibido a Cristo en su corazón. Y ahora no los veo más. Son tus siervos, son tus hijos, son tu pueblo, Señor. Tráelos de nuevo a casa. Tráelos de nuevo. Hermano, ¿qué es lo que mayormente un padre cuando está en sus minutos finales y tiene sus hijos, qué es lo que la gran mayoría pide? Que estén todos sus hijos juntos en ese momento. Quiero ver la familia reconstruida por última vez. Mira el deseo. Hay muchos que no dicen, deseo vivir, Señor, no me lleves. Lo único que deseo es que mis hijos, así estén peleados, así haya diferencia, pero que mis hijos estén acá en este momento conmigo. Ese es el corazón de este hombre. Era un patriota, Nehemías. Era alguien que amaba a su nación, amaba todo lo que era de Dios, y Dios está esperando personas que amen todo lo que es de Él. Su casa, su pueblo, sus hijos, eso es lo que está esperando, y que tengan el concepto de familia. Si nosotros no podemos ser una familia acá, en vano estamos adorando, porque esa es nuestra protección. Yo no puedo decir, no me importa lo que le pase a mi hermano, Señor, pero acá estoy adorándote. Entramos en una religión, entramos en una costumbre. Me tiene que importar y me tiene que doler. Tengo que orar por mi hermano, por los hijos de Dios, por su pueblo. Eso es lo que me tiene que ocurrir. Dios está esperando esos patriotas. Amaba su patria, amaba su cultura. Yo tengo que amar esto, amar la adoración a Dios, amar todo lo que es de Dios, todo lo que le pertenece a Dios. Tengo que amarlo, me tiene que doler, me tiene que importar. Antes cuando congregaba, una vez fui a una iglesia y, como si no me congregara ahora, ¿no? Bueno, pero cuando estaba de ovejita, y una vez fuimos a una iglesia de visita y entré, hermano, y estaba todo despintado. Había un cartel, no tenían para la pintura, no, pero había un cartel que estaba colgado y estaba así. Y me acuerdo que le dije a Antonio, qué feo, qué feo. Porque una cosa es no tener recursos y otra cosa es no tener ganas. Son dos cosas distintas, porque cartelitos se puede enderezar. No hay nadie que vea que hay que enderezar el cartelito. No hay nadie que vea el agujero que hay. Nadie hay. ¿Por qué? Porque Nehemías, me voy a adelantar un poco, cuando ora y le pide al rey, el rey lo envía con todo. Cuando Dios ve que hay un corazón, Dios no necesita tu billetera. Dios te va a proveer
todas las cosas, porque Dios encontró un corazón que quiere ver su casa hermosa, sus hermanos bien, y Dios te va a dar todos los recursos para que hagas para su obra. Entonces no necesita la billetera. Y yo le decía, qué feo entrar y ver todo tan desprolijo, tan nada, todo así mal. Y nadie le dice al pastor, hay que hacer esto, ni siquiera te lo siembro, hay que hacer esto. Yo no puedo ver la casa de Dios así. Me acuerdo esa vez y me quedó, y yo decía, no, el día que tenga una iglesia, yo no puedo, quiero darle lo mejor a Dios. Y como lo estamos haciendo de a poquito, esto estaba destruido cuando vinimos, parecía la casita del terror, destruido. Yo dije, ¿cómo hacemos? Y veníamos de aquel lugar hermoso, con piso de porcelanato, pero Dios me dio una palabra y me dijo, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Dale un fuerte aplauso al Señor. Deja de chismosear y toca el teclado ahora. Es lo más lindo que a alguien le puede pasar. Conocer a Dios y la familia de Dios. Dice la palabra de Dios, 6 cosas aborrece Jehová, mas 7 abomina su alma. Y en esas 6 cosas se empieza a enumerar el que derrama sangre inocente, asesino, chantas, mentiroso. Pero ¿sabe qué es abominación para Dios? Que dice, pero la 7ª, yo las 6 las aborrezco, pero la 7ª no la tolero, me abomina, el que siembra discordia entre los hermanos. Cuando usted va y habla con alguien, dice, ¿viste el hermano? Está sembrando discordia, y es abominación a Dios. Dios lo abomina. Así que antes de hablar del hermano, hagámoslo de Nehemías, pongámonos a orar por él. Vamos a orar, porque ¿sabe qué? Usted y yo valemos exactamente lo mismo. Una vez había uno así que se me hacía la estrella de Hollywood del evangelio. Y yo le digo, sí, pero al fin y al cabo somos barro. Nada más que eso. Así que usted es don barro y yo también soy don barro. Nada más. Lo que cambia es lo que tenemos adentro, que no es de nosotros. Tenemos un gran tesoro en estos vasos de barro. Así que el hermano que está caído también es barro igual que yo no soy más que él. La próxima vez pongámonos a orar. Mire lo que dice, te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. ¿Sabe dónde vivía Nehemías? En el palacio del rey. Económicamente no le faltaba nada. Estaba cómodo. Él estaba cómodo. Hermano, vivía en el palacio del rey. No le faltaba nada. Los mejores manjares los comía Nehemías. Pero cuando se enteró que el padre lo necesitaba, cuando se enteró que Dios estaba buscando a alguien que restaure otra vez los muros para que pueda haber adoración en Israel, él dijo, dejo mi comodidad, dejo mis cosas y me comprometo con Dios. Señor, acá tenés uno que va a ir a reconstruir los muros. No sé cómo lo voy a hacer, pero sé que, como dice acá la oración, concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante del rey, porque no me va a dejar querer ir. ¿Y qué hizo Dios? Tocó el corazón del rey y le dijo, no solo te voy a proveer las cosas y te voy a mandar un ejército para cuidar mientras vos estás levantando los muros en Jerusalén. Hermanos, ¿qué tenemos que reconstruir? Vamos a hablar unos 4 o 5 domingos sobre reconstrucción. Primero los muros, primero el compromiso con Dios. Hubo gente que se comprometió. No va a haber adoración sin compromiso. No existe. Va a haber hermanos que van a tocar la gloria de Dios porque están comprometidos. Más adelante vamos a ver, a mí me encanta encima la historia de Nehemías, pero más adelante los vamos a ver cómo ellos están con la espada en una mano y cómo están con la pala en la otra, trabajando en los muros y estando atentos a ver si venían los de Samaria, y hay que trabajar y hay que atacar.
Gente que dejó su comodidad para servir a Dios. Gente que dejó su comodidad para visitar a un hermano, para bendecir a otro. Así que, hermanos, es tiempo de reconstruir nuestro compromiso con Dios. Eso es lo que sintió Nehemías. Tenemos que volver a comprometernos con Dios. Hay que comprometerse con Dios otra vez. Esto no se trata de mi vida. No se trata de que solo Dios me provea todas las cosas. Se trata de que yo también deje mi incomodidad para ir a acomodar a aquellos que el enemigo, la situación, los incomodó, los sacó de su lugar. Yo necesito ir a acomodar esas cosas. Eso es lo que fue a hacer Nehemías. Acá tenés uno, Señor. Acá tenés uno que está dispuesto a dejar su comodidad. Acá está uno que está dispuesto a dejar su tiempo, sus placeres, por ir y hacer mi trabajo, ir a buscar a mis hermanos, a construir otra vez los muros de Jerusalén para que pueda haber adoración en la casa del Señor. Amén. Vamos a ponernos de pie. Por eso usted va a ver que mayormente la gente que sube y baja, que un tiempo está bien y un tiempo está mal, y que un tiempo adora a Dios y que otro tiempo ya no lo adora más, es gente que no está comprometida. El compromiso va a ser tu fortaleza. Ese es el compromiso. Esa es tu fortaleza, perdón. El compromiso. Así que vamos a iniciar por ahí. Ellos sabían que no podía existir adoración si no había un muro. Sabían que no podía haber, que no iban a poder estar tranquilos. Que en la primera de cambio, si construyo el templo y no construyo muro, nos van a venir a atacar. Pero yo voy a tener una fortaleza alrededor de mi adoración. Y ese es el compromiso. Nehemías 1, la palabra, lo que vamos a aprender es reconstruir el compromiso. El compromiso con Dios. Y hermanos, le quiero dejar en claro esto. El compromiso trae incomodidad. A veces no es fácil. Mañana hace frío a la noche. ¿O no hace frío a la noche? Los que vamos a la plaza, hace frío. ¿Pero qué tengo que salir? A buscar a mis hermanos, aquellos que están alejados de Dios, aquellos por los cuales Cristo murió. Entonces, está más lindo tomar una sopa calentita mirando tele en casa. Pero si yo tengo el tiempo y yo me comprometo con Dios, le dije que le va a traer incomodidad. Por eso no se levantaron 1000 Nehemías, se levantó uno. Y Dios está esperando que uno se levante, que uno empiece a orar por los demás, uno que ore por la casa del Señor. Si no, vas a vivir, te lo voy a decir hoy, sin compromiso, vas a vivir toda tu vida, como dice Santiago, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El compromiso con Dios te hace ser fuerte, te hace hacer un muro a tu alrededor, porque pase lo que pase, yo estoy comprometido con Dios. Y hermano, lo que entiende Nehemías es que el compromiso trae beneficios, que es parte de su oración. La culpa fue que no fuimos comprometidos con la palabra, hicimos lo que quisimos y por eso vinieron estos males. Pero el comprometerme con Dios es comprometerme con su palabra, y dice Deuteronomio 28, bendito serás en tu entrar y en tu salir, bendita será tu casa, benditos serán tus hijos, bendita tu mascota, bendita las alacenas de tu casa. Jehová te pondrá por cabeza y no por cola, prestarás y no pedirás prestado. El compromiso con Dios trae beneficios. Y esto es lo que sabía Nehemías. Nos hemos corrompido y vino esta maldición. Pero ahora nos comprometemos otra vez con vos, Dios. Y todas estas bendiciones van a venir otra vez sobre su pueblo. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por tu palabra. Señor, que haya Nehemías que empiecen a levantarse, Señor. Personas con ese amor por tu obra, Señor. El amor por la familia, por los hermanos que hoy están caídos, Padre.
Señor, que han quedado en la cautividad. Oramos por esos hermanos, Señor, que la pandemia los alejó, Padre, tal vez por falta de fe, tal vez por no tener bien sus murallas, Padre, pero nosotros, Señor, no los juzgamos, sino oramos para que traigas otra vez a nuestros hermanos, Señor, a tu pueblo, para que nuestros hermanos puedan adorarte, Señor. Pon esa carga en el corazón de los Nehemías que se despertaron esta mañana. Pon el dolor, Señor, que hay personas mientras nosotros te adoramos que están perdidas, Señor, que dejaron de adorarte, que un día danzaban, saltaban y remolineaban en tu presencia, Señor, pero hoy están hundidos en la depresión, en el desánimo, en el desgano. En el nombre de Jesús oramos por cada uno de ellos, Padre, para que los levantes una vez más, Señor, para que los traigas a tu casa una vez más, porque ellos son tus siervos, ellos son tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos a reparar lo que está dañado en la iglesia. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, Padre. Haznos entender, Señor, que se haga real en nuestro corazón que es mejor dar que recibir, Señor. Que en este camino va a haber muchas incomodidades, pero que tu voluntad es buena, agradable y perfecta, Señor. Que en este camino, siguiendo, Señor, tus mandamientos, Padre, poniéndolos por obra, sé que tengo protección, Señor, a mi adoración. Sé que tengo protección a mi interior, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te damos gracias, te damos gloria, te damos honra y alabanza esta mañana, Señor. A ti te glorificamos, a ti te damos gracias, Señor. Gracias por un día más. Gracias, Jesús. Ayúdanos en este tiempo, Padre. Y como dijo Nehemías, concédenos éxito en todo lo que vayamos a emprender, Padre. En el nombre de Jesús te amamos, Señor, te honramos, te bendecimos, te damos toda la gloria, toda la honra y la alabanza en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, denle un aplauso al Señor. Dele gloria a Dios. Más que suficiente eres tú, lleno eres tú, Jesús. Más que suficiente eres tú, lleno eres tú, Jesús. Más que suficiente eres tú, lleno eres tú, Jesús. Más que suficiente eres tú, lleno eres tú, Jesús. En tu amor, en ti, sumergido en ti, en tu paz. Más que suficiente eres tú, lleno eres tú, Jesús. Más que suficiente eres tú, lleno eres tú, Jesús. Más que suficiente eres tú, lleno eres tú, Jesús. Más que suficiente eres tú, lleno eres tú,
Jesús. Es más que suficiente para nosotros, Señor. Y aunque si solo nos hubiese perdonado los pecados, Señor, eso sería más que suficiente. Si solo nos hubiese dado la salvación, eso sería más que suficiente. Sumérgenos en tus aguas, Espíritu del Señor. Sumérgenos en tus aguas de ayer.